Para comprender la importancia de las técnicas de estudio, primero debemos entender la importancia del proceso enseñanza-aprendizaje. Para muchos de nosotros, el proceso de enseñanza-aprendizaje se simplifica al hecho de creer que una persona que sabe le enseña a otra persona que no sabe. No obstante, no tomamos en cuenta otras variables. El hecho de que seas un especialista en tu área no implica que sepas enseñarlo. Enseñar es un arte y una ciencia de la educación llamada didáctica. De este mismo modo, a la inversa, el hecho de tener un estudiante motivado y con ganas de estudiar no implica que sepa estudiar, porque estudiar es una ciencia que se basa en el uso de estrategias y técnicas de estudio. En efecto, enseñar y estudiar no son procesos innatos, deben adquirirse a partir del aprendizaje y el conocimiento de estos. Entonces, pedirle a un estudiante que estudie es lo mismo que decirle que cocine y no le enseñemos a cocinar, para luego quejarnos de que ha quemado el arroz. La importancia de enseñar a los estudiantes a tener herramientas, técnicas y estrategias para estudiar es tan importante y apremiante como enseñarle a un docente herramientas técnicas y estrategias para enseñar. Existen algunas advertencias que tenemos que tener en cuenta para entender el proceso de aprendizaje y estudio de un sujeto. Para entender la primera advertencia tenemos que decir que existe un proceso de inmersión del estudiante en el nuevo conocimiento. Para alcanzar este conocimiento existen algunas etapas que necesariamente tendrán que pasar los estudiantes y que sin embargo cuando no las conocen pueden caer en la frustración, desmotivación o incluso en la deserción en su proceso de estudio. La primera etapa en este sentido se centra en la etapa de inconscientemente incompetente y es la etapa donde todo nos va bien porque estamos iniciando el proceso de aprendizaje y tenemos la motivación y las ganas de aprender. Esta etapa también es conocida como la etapa de suerte de principiante. Esta etapa se caracteriza, por ejemplo, en el fútbol cuando juegas por primera vez y metes muchos goles porque tu entusiasmo y tu condición psicológica hace que puedas lograr tener resultados rápidos. Sin embargo, pasa el tiempo y ese entusiasmo inicial se acaba y llegamos a una segunda etapa que se llama conscientemente incompetente. Y el sujeto se da cuenta que sabe que no sabe, que el entusiasmo inicial no era suficiente y llega una etapa en que tiene que saber y conocer y tener mayor entendimiento, lo que implica estudiar, esforzarse y aprender más. En una tercera etapa podemos hablar de un estudiante que hizo el esfuerzo para poder hacer un proceso inmersivo en el conocimiento y esta tercera etapa se llama conscientemente competente. El estudiante ya sabe acerca del conocimiento y lo domina de manera consciente, aún pensando los pasos, las técnicas y lo necesario para poder hacer una buena ejecución de ese conocimiento. Ese tipo de conocimiento lo encontramos, por ejemplo, en jugadores de fútbol que ya tienen bastante práctica, que se esfuerzan por aprender más y tienen que ejecutar conscientemente cómo tirar el balón, con qué pie, con qué técnica. Es una etapa consciente del conocimiento. En última instancia llegamos a la cuarta etapa, inconscientemente competente, que se caracteriza porque ya no necesitamos hacer un proceso consciente de lo que sabemos gracias al aprendizaje. Esto pasa, por ejemplo, cuando manejamos un auto y ya no estamos pensando en el embrague, en cambiar de caja, simplemente nuestro cerebro actúa y lo hace de manera automática. Pasa cuando tenemos un muy buen jugador de fútbol y le salen muy buenas jugadas y su cerebro lo hace de manera automática. Necesitamos advertir dentro de estas cuatro etapas, sobre todo a la segunda etapa. Muchos de nuestros estudiantes piensan que no sirven para esto, que no tienen vocación para esto, se desmotivan, se frustran y como mencionábamos,
pueden llegar a la deserción en el proceso de aprendizaje. En este sentido, es muy importante hacerles dar cuenta que esta es una simple etapa. La mejor manera para salir de la etapa 2 a la etapa 3 es estudiar, aprender. Es donde tenemos que darle a los estudiantes las herramientas, las técnicas y las estrategias de estudio para poder mejorar sus aprendizajes. La pregunta es, ¿nos damos cuenta en qué etapa de estas 4 están nuestros estudiantes? ¿Les ayudamos? La importancia de darles herramientas, técnicas y estrategias de estudio se basa en principio en saber en qué etapa están ellos. ¿Los conocemos de verdad o simplemente los tomamos como un ente automático de aprendizaje dentro de nuestros cotidianos días sin saber nada de ellos?